Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Noti Kids, el podcast. Les saluda con mucho gusto Olinka González, directora del área de maternal y preescolar de nuestra prestigiosa escuela Pablo Guardado Chávez. Asimismo, les saluda con muchísimo cariño Frida Hernández, responsable del Departamento Psicopedagógico de Maternal y Preescolar. Y el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Tenemos acá al doctor Galileo Becerril Vargas, que es coordinador del área psicopedagógica de la carrera de medicina. Sí, bienvenido. Bienvenido. Gracias. Pues bueno, papá, se acerca el Día del Padre y pues qué mejor que reflexionar antes sobre el valor y la importancia que tienen ellos en la vida de nuestros hijos. Podcast número 20. Papá, ¿sabes el valor de tu presencia en casa? Bienvenidos. Quédate con nosotros. Noti Kids, el podcast. Universidad Pablo Guardado Chávez. ¿Por qué es importante el papá en la familia? Bueno, el papá es muy importante porque tiene que fortalecer la familia con las cualidades del papá, ¿no? Brindar lo que es la seguridad, protección a la familia, el amor a la familia. ¿De qué manera aporta en el desarrollo de su hijo? Como padres aportamos mucho y sobre todo el ser el ejemplo de la casa, de la cabeza principal, el organizar las cosas, el saber qué hacer, el cómo tratar a las personas. ¿De qué manera influye el tipo de relación de pareja con la relación con sus hijos? Pues mucho, ¿no? En la medida en que uno está bien en mi caso con mi esposa, pues en esa medida también la buena relación y el amor y la convivencia con los hijos también influye, ¿no? ¿Por qué es importante papá en la familia? Yo creo que es de mucha importancia el padre en la familia porque es el pilar del hogar. Sin él siento que una casa no es fuerte emocionalmente, tanto como en responsabilidades. Aporto ayudando en la casa, demostrándole a él que tenemos que formar parte de las actividades cotidianas de la familia, que ayudo con el estudio, incluso formo parte de las actividades de esparcimiento que tenemos con él en el día a día. Creo que es muy importante la relación de pareja y la imagen que le damos a nuestros hijos, ¿no? Si nos ven platicar, si nos ven conversar, si nos ven tratar los problemas con amabilidad, con tranquilidad, creo que ellos lo van a aprender. Entonces creo que es muy importante hacerles ver que la comunicación es primordial en una pareja y en una familia. Pues muy buenos días a todos, estamos muy contentas de que nos acompañen el día de hoy al podcast porque realmente vamos a tener una plática muy interesante con el doctor Galileo que el día de hoy nos acompaña. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues estoy segura que va a ser de mucha ayuda y mucha reflexión para las familias que nos acompañan y nos sintonizan. Y bueno, justo a propósito del Día del Padre se acerca esta celebración, no tan bombardeante como es el Día de la Madre, ¿no? Pareciera. Cuando es el Día de la Madre creo que hasta de rodillas vamos y mariachis y todo, y siempre hay controversia respecto a la figura paterna, ¿no? Hay esta cuestión como del papá que está, el que no está, y queremos platicar sobre eso al respecto, ¿no? Doctor, ¿qué nos puede decir sobre la presencia del papá en casa? ¿Qué importancia tiene, sobre todo para nuestros pequeñitos de nivel preescolar, pero en general sabemos que para toda la vida? ¿Qué nos puede decir un poquito al respecto? Gracias, maestras, por su invitación. Es un honor finalmente estar aquí con ustedes. Pues es fundamental, ¿no? Siempre el padre es, como usted dice, no es tan mediáticamente no es tan trascendental tal vez, como en el caso de la mamá que se hace un festejo, lo que usted dice, preparincados, pero la función del padre es fundamentalísima, de tal forma que mucho de nuestras normas hasta cierto punto, nuestra moral, nuestros valores son introducidos por los padres.
Obviamente por vía de la mamá, porque la mamá tiene un papel fundamental también en el sentido de que otorga ese lugar al padre. El padre, ustedes recuerden que finalmente el objeto de amor principal para los hijos es la mamá. Y pues de alguna forma nosotros estamos como padres como en un nivel secundario, pero nosotros entramos al juego de la relación madre-hijo, padre, siempre de alguna forma por un lugar que la madre nos otorga, ¿no? Por eso también es fundamentalísimo el lugar de la mamá. Y cuando ese lugar es concedido, ¿no? O sea, la palabra del padre vale, se hace valer en el momento de la transmisión del amor, de las caricias, de las normas, de la moral, a cierto punto las prohibiciones, porque hay que recordar que realmente nos estamos educando exactamente. En ese momento la mamá concede ese lugar y el papá pues tiene que ejercerlo. Ahorita tenemos hasta cierto punto una crisis de paternidad, porque los padres de ahora son los hijos que se han formado o que se formaron en esta modernidad, y hay hasta cierto punto como una ambivalencia en el sentido de estoy contigo porque, pues, por ejemplo, venimos de padres que no tuvieron PlayStation o Xbox, y ahorita juegan con sus hijos, ¿no? Entonces juego contigo, pero también hasta cierto punto hay como una desmarcación en lo que tiene que ver con la responsabilidad, con el apoyo en la educación, en el apoyo con las mamás, en la educación de los hijos. O sea, ya hay como ese desmarcamiento, y hay mucha permisibilidad. Por ejemplo, pues jugamos Xbox y pues, te permito que te duermas hasta las 2 de la mañana porque pues, está muy bueno el juego, ¿no? Y hay que recordar que pues, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos que formarlos, no para que disfruten todo lo que nosotros no tuvimos, porque esa es como nuestra lógica, ¿no? Yo no tuve un Xbox, a mis 40 años lo vine a comprar, entonces te compro un Xbox, te voy actualizando constantemente, pero se nos olvida pues que el vínculo de amor que se hace, se cultiva, se hace no en el Xbox, sino se hace en la interacción. Te vamos a jugar al parque, vamos a jugar al campo, fútbol, la convivencia día a día, exactamente, ¿no? Porque pues, realmente también ahora pues, los trabajos son un poco más absorbentes. Sin duda. Es hasta cierto punto a veces el pretexto de esta desmarcación también, pero la idea es que el papá, la mamá lo invita, digamos, en ese sentido que decíamos al principio, pero también el papá tiene que jugar su papel, porque les digo, o sea, nos estamos como haciendo como a la idea de que pues, lo que yo no tuve se lo voy a dar, y a veces se lo damos en exceso, y a veces, lo platicaba con mi esposa, ¿no? Hay que generarles el deseo, o sea, que le cueste un poco, porque imaginémonos a estos niños que no les cuesta nada, en un futuro no van a valorar nada. No van van a agarrar, van a tener las cosas y las van a desechar. Un poco de esto de la actualización de los teléfonos celulares, por ejemplo, yo necesito el iPhone 12 porque mis demás compañeros lo tienen. Está en función de que es una exigencia el objeto, porque ya no valoro, ¿no? O sea, viene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y van pasando, y ya no hay esa valoración de lo que tú tienes y lo que te costó, como en el caso de nosotros, que estar donde estamos nos ha costado, ¿no? Es una inmensidad de tiempo, de estudio, de trabajo, y eso se lo tenemos que transmitir a los hijos. Así es, sí. Y a todo esto, nos gustaría saber un poquito más sobre cómo impacta esta relación padre-hijo en el desarrollo del niño, o sea, en el desarrollo de su personalidad, de la seguridad, de la interacción social con sus pares incluso y con personas mayores. Y por ejemplo, si es en este impacto, o sea, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre un niño y una niña? ¿No? ¿Existe alguna diferencia notable? Pues es mínima hasta cierto punto. O sea, el papá, la función del papá hace que el niño sea seguro, como alentándolo, ¿no? Tú puedes hacer estas cosas. Ahora pues ya con el tema de la inclusión, a las niñas antes se les decía no puede hacer ciertas cosas. Ahora ya se le debe animar a la niña, se le anima a la niña que haga ciertas cosas, y la voz del padre es fundamentalísima, ¿no? Porque es como el respaldo, es el sostén de la formación de la personalidad del niño, ¿no? Sí. En el sentido de que
pues de que esa voz autorizada del padre, que de alguna forma respalda ¿cómo se dice? Respalda al hijo y lo sostiene al hijo y al niño, ¿no? Cuando hablo de hijo, ahora sí que no hay que distinguir entre sexos, pero es fundamental en tanto que sostiene y respalda. Siempre cuando somos niños, por ejemplo, volteamos a ver a papá si estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Más que a la mamá, ¿no? La validez, exactamente. Entonces el juego del papá es fundamental, de tal forma que lo sostiene y empuja y alienta al niño a proseguir. Si el niño es todo el tiempo, si el papá es todo el tiempo, no puedes hacer esto, tú no lo hagas, no sirves para esto, pues finalmente el niño es introvertido, tiene dudas, no sabe si hacerlo o no hacerlo. Pero si el papá le dice, pues tú eres capaz de hacer todo lo que te propongas y animarlo y acompañarlo, porque muchas veces nada más lo decimos en palabra, pero por ejemplo, no estoy en las actividades del Día del Padre, ¿no? Claro. Que ahora que vienen en estos días, creo que el viernes, ¿no? Porque en la actividad, pues hay que estar finalmente, ¿no? Porque sí, exactamente, ¿no? Que hay que estar porque pues no nada más con la palabra, sino con el acto, ¿no? Es algo muy importante también, que nosotros marcamos la personalidad de nuestros hijos también en las acciones que hacemos. Eso que mencionas me remite mucho cuando los niños están así, mira papá, mira papá, mira papá. Y pareciera, nosotros como adultos, sí, qué bonito es, sí, sigue coloreando. Pero realmente el niño necesita, como bien lo mencionas, esta validez del papá, de realmente ser reconocido, de poner atención, ¿no? Si está coloreando, oye, qué bonito, escogiste muy bien esos colores, como un comentario que realmente ayude, ¿no? Nada más de, sí, muy bien, sí, síguele. Y yo sigo aquí en la plática, ¿no? Entonces, estar muy atento a eso que tú dices, no solamente la palabra, sino la acción, me parece fundamental. Así es, y como ya hemos comentado en podcasts anteriores, la edad infantil es crucial para el desarrollo de la personalidad y el impacto que tiene en esta edad. Una persona influye demasiado a la vida adulta. En este caso, como mencionó acá el doctor Galileo, precisamente esta seguridad que como padre tú le das al hijo va a impactar demasiado en las relaciones que tenga a futuro, en cómo se desenvuelva en el ámbito social, académico, con los amigos, incluso para tener una relación de pareja también. El ejemplo del padre es fundamental, es el que le da el sentido a la familia, ¿no? Esta seguridad de amor incondicional que un hijo necesita para crecer de manera pues favorable, ¿no? Y fíjate que al respecto de lo que mencionaba sobre la crisis de la paternidad que existe hoy en día, a mí me gustaría que platicáramos un poquito o mencionáramos acerca de esta crisis de identidad que a veces vemos en los hogares, pues muchas veces también es favorecido por nosotros las mujeres, ¿no? Por las mamás que a lo mejor no valoramos o desvalorizamos la actividad o la participación de papá, porque muchas veces es papá participa en casa y es como, no, lo hiciste no mal. Estás haciendo bien. No, queremos las mujeres tener el control y que la participación sea como la de una, ¿no? Así, tiene que ser así, ¿no? Entonces leía eso y me pareció muy interesante que papá es papá, no es una no mamá. Esto me hizo mucho ruido. Así es, así. Sí, es importantísimo que la mamá concede ese lugar, porque Exacto. Es un lugar concedido. Si la mamá bloquea el lugar del padre, hay repercusiones psicológicas hasta cierto punto graves, patológicas, ¿no? O sea, que luego ahí platicamos de eso, pero si hay un bloqueo de la figura paterna, hay como borrarlo, hay implicaciones psicológicas muy graves en los niños. La mamá concede ese lugar, le da la palabra, le da entrada y tiene que avalar, porque a veces, no lo regañes tan fuerte, digo, obviamente uno también tiene que medir como papá al sancionar al hijo, pero la mamá tiene que dar ese lugar para que uno pueda entrar, porque si no, nomás no entramos, ¿no? De ahí que, por ejemplo, a veces papá no está, falleció, lo que sea,
se fue de la casa, no sé. Otros, aunque no sea el papá, otros vienen a funcionar, porque hay que recordar también que el ser mamá y el ser papá está mal dicho hasta cierto punto, porque no son, sino son lugares que se ocupan. Ya. ¿No? O sea, no es la persona, digo, la abuelita y el abuelito cuidan a los niños, porque la mamá y el papá tuvieron que ir a trabajar fuera, o fallecieron, o se divorciaron, no se hicieron cargo de los hijos. Es una función. Claro. La función materna y la función paterna. Entonces, como es un lugar, la mamá tiene que conceder el lugar del padre, en tanto que pueda de alguna forma decir que tu papá te dijo, eso es lo que tiene que hacer. A veces incurren las mamás en errores como, por ejemplo, a veces nos decían, a mí me decían, no, vas a salir una semana, no, y mi mamá me decía, casi, bueno, no tan así, pero ahí vemos cómo le hacemos después, ¿no? Y nos decía, pues, sálganse, y antes de las 8 que viene tu papá, se meten. Entonces, y eso, pues, de alguna forma, luego, pues, podemos platicar. Exactamente. La palabra de papá. Exactamente. En este caso, a veces también hasta le dicen, no, está bien, papá, no le hagas caso. O sea, esas acciones que muy mínimas, pues el niño dice, bueno, pues entonces mi mamá es la que manda, por decirlo de una forma. Porque los niños saben, aunque aunque tengan la edad que tengan, Exactamente. Mamá manda y papá, pues no le hacemos caso. Hacemos como que le hacemos caso cuando él está y él se va y hacemos fiesta, ¿no? Casi. Entonces es importantísimo que ese lugar se dé, y también porque no se trata de culpar a las mamás, y también que el papá asume ese lugar, porque también a veces no lo queremos asumir. Es muy cómodo, ¿no? Sí, es muy cómodo, pero como bien dices y comentaste hace rato, como mamás a veces son muy autoritarias y no permiten, ¿no?, que papá llegue a cumplir ese papel de papá. Y en muchos casos pues ya es tanto tiempo que no cumple ese papel que se ponen en su zona de confort, ¿no?, y ya no quieren salir de ahí. Entonces cuando como mamá ya quieres que funcione ese papel de papá, pues ellos ya no quieren, ¿no? Así que pues bueno, tú ya lo estás haciendo todo, pues quieres siempre todo a la perfección. Claro. Y está muy bien que cedamos el lugar a papá y que no esperemos perfección, o sea, porque el niño no va a recordar la perfección de un papá, ¿no?, sino van a recordar esos momentos que marcaron su desarrollo, y no porque lo hizo magníficamente, ¿no?, sino porque estuvo presente y lo hizo como pudo, pero lo hizo, ¿no? Eso es lo importante de convivir y de ser padre. Y esto se le puede pedir como que seamos en este caso como o sea, que hagamos las cosas como mamá hace. O sea, cada quien tiene su estilo. Exacto. Entonces, pues de alguna forma la mamá tiene que permitir que el papá se involucre, por ejemplo, en las tareas. Claro. A veces la mamá quisiera que se enseñara de una forma como ella lo hace, y el papá hace su propia forma, y eso tiene que respetar. El chiste es la participación, y hay que recordar que es un trabajo en conjunto, ¿no?, que es como el involucramiento de los papás en función de la educación del hijo. Yo siempre digo, aunque a veces es un poco angustiante para la gente cuando se los platico, les digo, hay que educar al hijo pensando en que algún día no vamos a estar. Sí, así es. Porque creemos, o sea, digo, pues, esto que decíamos hace rato, de darles, va a llegar un punto en que se lo tiene que ganar, porque no vamos a estar todo el tiempo para conseguir trabajo, para darle sus digamos, hasta cierto punto lujos, sus necesidades. Un día papá y mamá, por sabes del destino, no va a estar. Entonces, ¿qué va a hacer? Tenemos que enseñarlo, educarle a ser independiente y a ganarse las cosas. Si no lo hacemos, pues si le hacemos creer que todo el tiempo vamos a estar con ellos, pues imagínense, ¿no?, las consecuencias, ¿no? O sea, mi papá todo me lo va a dar, así es. Entonces es importante enseñarles, obviamente no le vamos a decir, algún día yo no voy a estar, sino enseñarle, o sea, todo lo que voy a enseñarle sea en función de que él sea independiente. Y finalmente el resultado final va a ser que un día mi hijo él pueda tomar sus decisiones y hacer su vida, y un día yo no voy a estar porque pues, ya no vamos a estar, ¿no? O sea, es algo angustiante, pero finalmente es cierto. Pero es real, Así importantísimo para la vida, porque, sabes, también creo que muchas veces como papás
eso sucede, ¿no? No somos conscientes de que realmente no van a estar nuestros hijos para toda la vida, y como papás muchas veces también tratamos de retener a los hijos, no los dejamos crecer y estamos mis bebés eternos, sí, ¿no? nosotros tenemos bebés, exactamente. Y una de las funciones también pues de la escuela, y también quiero aprovechar para decirles, es que justo en el preescolar y maternal Pablo Guardado Chávez, eso es lo que hacemos, involucrarlos y darles las herramientas para que ellos sean independientes, crezcan felices, crezcan en estos entornos seguros. Y retomando un poquito también lo que mencionabas, esta figura paterna indiscutiblemente puede estar por el abuelo, por el tío, por alguien cercano a la familia, una figura ¿no? masculina que pueda cumplir el papel Sí. de padre. Tan es determinante la palabra de la madre en función de ocupar ese lugar, que hasta el tío, el abuelo, el hermano y hasta Dios, Claro. la creencia de Dios, porque finalmente es una creencia de Dios. Tú le dices a tu hijo, Dios es así, es hombre, o es así, es papá, siempre decimos, no, papá. Sí, papá Diosito. Exactamente, entonces también, digo, pues, a veces, por ejemplo, dicen, no, ¿qué pasa cuando pues, no tengo tíos, no tengo hermanos, nadie. Nadie, ¿no? Bueno, pues también en este caso Dios aparece como esa función en el sentido de la paternidad. Y así les decía yo alguna vez a unos alumnos, si se lo llevan al extremo de que ese niño vive en el país de las mujeres, Sí, hasta la misma mujer puede, digamos, funcionar como padre siempre y cuando se nombre, ¿no? Se nombre el lugar del padre, ¿no? O sea, por ejemplo, hay mamás que también lo hacen solitas, si pensemos esto, le hablan de un padre, por ejemplo, si ya falleció, tu papá hubiera querido esto, tu papá era así, ¿no? O Dios es así, Dios quiere esto de ti, o sea, y esa identificación, porque finalmente es una identificación, nosotros como niños identificamos con el papá por esta mención que hace la mamá, y cuando está el papá, pues cuando lo vemos, ¿no? Cómo actúa y todo eso, y cuando no, nos hacen como un ideal, nos lo transmiten y sobre eso nos identifican. Bueno, no es que la mamá quiera como que cumplir el papel de papá, sino que mamá se encarga de construir ese ideal de padre para que el hijo pues siga, ¿no? Esa línea del ideal que el papá quiere, ¿no? Así es. Y es bien importante eso que mencionas de hacer presente a papá, porque tenemos también, por supuesto, muchas familias donde papá viaja mucho, y entonces cuestiones del hogar, pues siempre es bien importante. Me acuerdo que también aquí se mencionaba con las familias de hablarle al niño, ¿no? Bueno, papá vas a ver y le voy a contar lo que está sucediendo. Cuando papá venga, vamos a platicar. Exactamente, mencionarlo y traerlo, ¿no? Aquí. Así es. Y así como lo dice maestra, de hacer sentir la presencia del padre, en este lado de la formación, de la moral, de los valores, ¿no? Y hasta cierto punto de la ley, porque eso es lo que hacen papás, hacer la ley. También hay que, cuando pasa esto, por ejemplo, el papá viaja mucho, viene en el sentido de cuando venga tu papá, va a jugar contigo. Cuando venga tu papá, vas a ir al campo, vas a hacer tal lado, porque pues a veces como que nosotros somos como el castigo, ¿no? Y el niño, somos la parte mala. Sí, pero eso nos pasaba con mi mujer, ¿no? Como que mira, cuando venga tu papá, pero pues también en algún sentido le decimos, ¿no? Pues también, o sea, y lo hacen, ¿no? De alguna forma. Hasta que venga tu papá vas a ir al parque, ¿no? Vas a ir a tal lado, vas a jugar, o ahorita que venga tu papá vas a jugar con él luchitas, porque hasta en el caso de mi hijo, pues, mi mujer, como estoy trabajando, le dice, vamos a jugar. No, aquí es así. Eso es todo mi papá. Sí, no, dice, no, cuando venga tú eres niña, cuando venga mi papá jugamos. Entonces, esa es también la parte, digamos, de identificación, ¿no? de los dos lugares que debe ocupar el padre. El padre que construye la moral, los valores y la ley, y el padre que también convive amorosamente, finalmente. Así es, esas dos partes. Así es. Bueno, pues hay otro tema que sí me gustaría tocar, que ya hemos platicado un poquito ahorita, de la paternidad activa, ¿no? Esta paternidad que siempre debe estar presente, que como bien ya mencionó el doctor, o sea, la mamá tiene un papel también fundamental en ceder los derechos, ¿no? Y como menciona una psicóloga que se llama Valeria Sabater,
que comenta que el hecho de decir papá ayuda en casa es incorrecto. O sea, porque papá no ayuda, o sea, está ejerciendo su papel de padre, ¿sí? Entonces, sí, también me gustaría tocar este tema, platicarlo un poquito, sobre no ver a papá como alguien que está ahí nada más, como para tapar un hoyo y cuando necesitemos ayuda va a entrar a hacer la función de padre, sino que es algo permanente, o sea, nunca va a dejar de ser papá, siempre tiene que estar presente en la vida de su hijo, desde cambiar pañales, hacer una mamila, jugar con ellos, hacer la tarea, o sea, todo lo que normalmente es la responsabilidad de mamá y que normalmente, si el niño dice, voy a hacer mi tarea, rápido se le viene a mamá de que ella va a estar con él, me va a bañar, mamá, va a jugar conmigo, mamá, o sea, todo es mamá. Entonces, sí, esa paternidad activa se ve un poco nula, un poco escasa en estos tiempos y hay que como que darle más valor a eso, ¿no? Y no verlo como una ayuda o que estoy pidiendo favor a mi esposo, sino que es algo que por ende tiene que hacer. ¿Qué opina el doctor? Pues lo que pasa es que como venimos, bueno, no somos una sociedad machista todavía, pues creemos que la función de la mamá es hacer todo lo que desea. Pero sí, o sea, todo eso es como que tú haces eso, tú haces lo otro y yo pues nada más juego, ¿no? En este caso, ¿no? O soy quien trabaja y le exactamente, aporto el dinero a la casa. Así es, ya suficiente con que yo haya aportado, vengo de trabajar tantas horas y pues ya así que cárgate del niño, ¿no? Pero así como decimos que la mamá nos da un lugar como padres, también el hombre, el papá tiene que funcionar como tal, involucrarse, porque no es una obligación de las mujeres y es lo que tenemos que cambiar, es una cuestión de equipo, ¿no? Así como se tuvo al hijo, se tiene que funcionar como el que de alguna forma está ahí y funciona como tal. Como somos, todavía tenemos estos lastres, ¿no? Machistas, se los dejamos, ¿no? O sea, yo ni me involucro inconscientemente hasta cierto punto, ¿no? Pero también, ahora sí que a veces también pasa que la mamá también dice, no, tú no puedes, tú vas a lavar, yo lavo. Sí, claro. Hay mamás luchonas, ¿no? Sí, mamás que vienen también con la idea machista. Pero también el papá, pues en ese sentido dice, bueno, pues tú lo vas a hacer, tú vas a hacer. Claro, pero es como un dejarlo, pues, ¿no? O sea, un dejar de hacer lo que te corresponde. Claro. Porque es algo que te corresponde, porque pues, es tu hijo, tú tienes que bañarlo, tú tienes que hacer la tarea con él, porque bueno, parece que no se hizo solo ese niño, ¿no? Y es parte, digamos, fundamental de esto que venimos diciendo, ¿no? O sea, funcionar. En psicoanálisis hay algo que se llama, principalmente en Jacques Lacan, hay algo que se llama el padre real, simbólico, imaginario. Y quien hace todo esto, o sea, yo soy un padre real, pues estoy, ¿no? Imaginario en el ideal de mi hijo, pero simbólico en tanto que funciono para educar, para marcar, exactamente, ¿no? Porque a veces nada más tenemos un padre real, que ahí está, pero no funciona para nada. ¿Sí? Así es, o sea, está, ¿no? Imaginario en el sentido de que nada más le hablamos de un ideal, pero realmente tu papá nunca toma, siempre te sucede eso, ¿no? O sea, no concuerda la realidad. Exactamente. Y el simbólico es el que digamos que podríamos decir que es los tres, pero el que realmente funciona, el que realmente ejerce la paternidad, no como una obligación, no como una ayuda, sino porque es su ser, le podemos decirlo así, porque es su ser de ser padre, porque de esa responsabilidad y esa función, esa criatura va a hacer lo que sea. Y si queremos que sea un niño, bueno, un adulto responsable, comprometido, amoroso con su pareja, niña o niño, hay que estar. Claro, el ejemplo arrastra. Sí, y doctor, se dice que la relación de pareja, o sea, de padre y mamá, influye mucho en la relación padre-hijo, o sea, qué tan bien te lleves con tu pareja, con tu esposa,
va a influir en que también te lleves con tu hijo. ¿Qué tan cierto es eso? Pues mucho, ¿no? O sea, lo que pasa es que, o sea, como somos el ejemplo, por ejemplo, discutimos, bueno, pues hay que enseñarle que platicando se resuelve el problema. Porque luego pues, discutimos y cada quien se va a su esquina, ¿no? Y el niño entonces ve. Yo considero que hay que hablar a los hijos, o sea, en el sentido de que tengan 2, 3 años, hay que hablarles. Decimos, 2 años no entienden, ¿qué van a saber? Ni se dan cuenta de que peleamos, ¿no? O que discutimos, ¿no? Sino, sí, no hay que explicarle que hay discusiones, que los adultos a veces discuten porque de alguna forma los ideales o las convicciones no concuerdan, pero hay que enseñarle que hay solución. ¿Y cuál es? Pues dialogándolo, ¿no? O sea, vamos a dejar que se le pase un poco a papá o a mamá y ahorita vamos a platicar y no se ve que se va a resolver el problema. Y algo también que es importante, explicarle que no es por culpa de él. Súper. Porque el niño cuando ve dice, uy, como no como, están peleando. Como no hago tarea, uy, están discutiendo. ¿Por qué no hacen esto? Entonces es mi culpa. Sí, y ahí es donde... Luego cuando exactamente papá se va o mamá se va, ya se quedan con la idea, con la inseguridad de que por mi culpa esto ya no funcionó. Por mi culpa papá ya no está. Sí, entonces hay que explicarle que no tiene nada que ver. Por ejemplo, cuando hay un divorcio hay que decirle, ¿sabes qué? Mamá y yo nos entendemos. O sea, pareciera como hasta, digo, lo pueden ver ridículo, ¿no? Porque él sabe que va a entender. Hay que explicarle, porque por ejemplo, mucho de por ejemplo, cuando hay problemas en casa, podemos llamarlo así como la guerra silenciosa de casa, que a veces papá y mamá discuten y el niño ni lo ve, pero el niño sospecha algo. Claro. Y entonces el niño empieza a tener un comportamiento, decimos asintomatizar, como no tiene los elementos de lenguaje para poder llegar, por ejemplo, con su psicoanalista o bajar a una conclusión y decir, no, pues esto me pasa, mi papá, mi mamá, veo como que están todo el tiempo en silencio, no se hablan, ni yo creo, no tiene esos elementos, se orina en la cama otra vez, claro. Empieza a comer, no sé, a arrancarse el cabello, a comer sin medida, o sea, todo eso que está sintomatizando el niño tiene que ver con la dinámica familiar. Por supuesto. ¿Y por qué? O sea, obviamente todos los matrimonios discutimos, todos, o sea, no nos entendemos, pero hay que explicarle eso, para que el niño entienda que pues, no es contra él o no es por él, sino es porque mamá y papá tienen de alguna forma conflictos porque opinan de forma diferente y hay que enseñarle que pues, eso es parte de la vida, que hay opiniones diferentes y que pues, se tiene que respetar, y que en algún momento pues, van a platicar y que se van a resolver los problemas, pero él no es el culpable, él o ella no es el culpable del conflicto que está pasando. Por supuesto pasa con papá y mamá, ¿no? Que pues esa falta de concretar una idea entre dos personas puede pasar con cualquier otra persona, que no solo es caso de papá y mamá. Claro, en el hogar, pero es el modelo que se da. Y me encanta esto que platicas sobre esa función y el asumir, o sea, todos como papás creo que debemos de reflexionar al respecto, que es una decisión, ¿no? Tomar este papel, tomar esta función y saber las implicaciones que tienen en su desarrollo, ¿no? Todo lo que acabamos de platicar, pues, es súper importante porque vemos, por supuesto, demasiada violencia en nuestra sociedad, ahora con lo de la pandemia, ¿no? Vimos, ¿no? Que aumentó la violencia en la dinámica familiar, entonces, analizar qué está pasando en nuestro contexto, en nuestro núcleo y qué granito de arena yo como papá estoy haciendo para que esta función realmente esté ejercida, para que mi trabajo con mi pareja pues sea realmente el idóneo, ¿no? Para nuestros hijos en beneficio de ellos, ¿no? Sí, y retomando la pregunta, maestra, que tú decías, pues lo que pasa con mamá y papá lo aprendemos y lo reproducimos con nuestras parejas, así es, entonces si lo aprendo, o sea, veo a mi papá y a mi mamá discutir o llevarse bien, si nos vamos por el lado de la discusión, bueno, pues hay que enseñarle al niño que las discusiones se resuelven hablando, no a golpes, porque luego también de repente hay golpes, ¿no? Entonces hay que explicárselo porque eso en unos años lo reproducen y lo reproducen tal cual, o sea, así como pasaba, ¿sí?
O sea, las implicaciones. obviamente tampoco es como una fórmula, ¿no? Papá, mamá golpeador, papá pelean, yo voy a pelear todo el tiempo, porque también no es una fórmula que... Así es. Hay casos en los que no ocurre, por ejemplo, niños que dicen, no, yo veía que mi papá le pegaba a mi mamá y jamás, ¿no? Claro. Pero es porque hubo un trabajo que nadie se dio cuenta de que el papá, por ejemplo, le decía al niño, no hay que discutir con la mamá, no hay que pelear con la mujer, hay que hacerle caso, pequeños detallitos ahí en la familia, y que eso hicieron que el niño dijera, jamás, ¿no? Claro. O que mamá dijo, ¿sabes qué? Papá y yo peleamos, pero no es por ti, es una situación de nosotros. A la mujer se le respeta. Eso. Y entonces el niño cuando va creciendo, pues a la mujer se le respeta, ¿no? O sea, y eso es como, le digo, no es una fórmula, pero obviamente cuando hay violencia en la casa o hay peleas, hay discusiones y no se le explica al niño, pues sí, hay mucha predisposición a cierto punto para que eso se reproduzca en la casa cuando él tenga una familia, por ejemplo, ¿no? Así es, fundamental. Pues bueno, nos gustaría que nos dijera algunas recomendaciones para los papás de la Pablo Guardado Chávez, a todos los que nos ven también, sí, es como para ser ser realmente una figura activa y fortalecer la relación entre padres e hijos. Yo creo que primero hay que hacer como un análisis de nosotros como padres, ¿no? O sea, cómo estamos funcionando, cómo estamos ejerciendo nuestra paternidad. De eso va a depender, digamos, darnos cuenta de los errores que estamos cometiendo. No nos involucramos, a veces hasta nos sobreinvolucramos, porque también a veces también nosotros como papás no dejamos que la mamá actúe, porque también puede pasar, ¿no? Hacer un análisis en función de, bueno, si a mi hijo le doy en exceso esto, ¿qué repercusiones va a tener? ¿No? Eso sería como una primera recomendación, sería esa. La segunda sería como, bueno, me tengo que involucrar, tengo que funcionar, tengo que estar ahí y recordar que soy el ejemplo de mi hijo o de mi hija y que pues yo quiero que mi hijo sea un hombre o una mujer exitosa, pues tengo que encontrar los medios para generar ese éxito. ¿Cómo? Obviamente no dándole todo, porque ese es, digo, ese es el trauma de los padres de la hora, ¿no? O sea, no tuve tal cosa, no me dieron, yo luché por eso. Hay que recordar eso, ¿no? Yo luché por lo que tengo, entonces si yo se lo doy todo a mi hijo y lo despilfarra, entonces no le está costando. Entonces tenemos que enseñarle a que le cueste un poco para que él luche así como nosotros luchamos. Obviamente con hasta cierto punto las facilidades si quieren que ahora se les puede dar, pero hay que enseñarle a luchar por lo que desea, ¿no? Les digo, es estar ahí, comprometerse, no es una cuestión de apoyo a mi mujer, sino me comprometo y actúo como tal. Pensar mucho en esto de que qué va a pasar en un futuro si yo no estoy, cómo estoy formando a este niño o a esta niña. Darse también el tiempo, siempre regresamos cansados de trabajar, pero también es un pretexto a veces, porque a veces hay algo de nosotros que decimos, mi hijo va a querer jugar, yo no tengo ganas. Bueno, pues hay que detenernos, así que antes de dejarse el auto, hay que detenernos y decir, bueno, si yo no juego con mi hijo, en unos años, cuando yo quiera, él ya no va a querer. Y no va a querer porque tal vez tenga una novia, que pues qué bueno, ¿no? Va a tener una novia y se va a ir con ella no sé, a convivir. Pero también puede ser que pues mi papá nunca quiso jugar conmigo y yo de repente fumo, tomo, ¿no? me meto cosas, porque pues mi papá nunca estuvo, ¿no? O sea, luego de repente pues decimos, no, quiero que te juntes con esos amigos que son marihuanos o lo que sea, ¿no? O son borrachos. ¿Dónde estabas tú cuando? O sea, ¿por qué no? Buscan en ese grupo la seguridad. Así es. Sí, o sea, un niño siempre va a buscar un modelo. Así es. Entonces, esté en casa, no esté, va a buscar tus recursos. No estuviste, dijiste, ay, qué flojera, mejor sal bajo del carro y no tengo tiempo a jugar, mejor vete para allá, juega con esto. Bueno, o ponte a ver televisión, no sé, no me molestes. Entonces, el niño crece, el niño percibe eso, ¿no? Como mi papá no juega, no. Y de repente, ahorita pasa, y esa es como la respuesta. Los niños están todo el tiempo con los audífonos y con el teléfono. En su mundo. Y tú como papá se te ocurrió pues, que ya es tiempo de convivir con tu hijo.
A ver, teléfonos y audífonos en la mesa no. Todavía la manera, ¿no? Así es. Se ve muchísimo en los restaurantes eso, ¿no? Las familias con adolescentes. Así es. Y de plano ya los adolescentes están en otro mundo. Y el niño callado, o el niño callado, ¿no? Sí. Yo la vez pasada pasé por una cafetería, como dice, y estaba así el niño, pues. Y el papá callado. Imaginémonos, ¿no? O sea, también ahí el trauma sí es bueno, en el sentido de que, ¿cómo fue mi padre? Claro. Mi padre pues ni me hablaba, me hablaba de mí. Oye, pues, ¿cómo estás? Aunque pareciera que es como que es bien difícil también para los niños, ¿no? Es escabroso el tema, pero me encanta que retomas eso de analizarnos, ¿no? Sí, ¿Y pues, qué pasó con nosotros? Claro. Sí, ¿no? O sea, mi papá me hablaba, no me hablaba, bueno, pues yo tengo que hablar a mí, oye, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste? ¿Qué dice la Miss Bere? O sea, sí, entonces, claro. Y ya el niño, pues no, pues jugamos, pintamos, y eso de aquí hasta que él diga un día, bueno, pues papá, ya convivimos, voy a convivir en otro lado, pero ya está, uno va a tener la seguridad de que va a convivir sanamente. Claro. ¿No? Pero si no estoy, exactamente, si no estoy y de repente no quiero jugar, mejor vete para allá, ¿verdad? Pues el niño va a buscar el teléfono, a los amigos de la cuadra, que no sabemos son muy buenas influencias. Pero también nosotros los hemos empujado a eso, porque pues, decías vete a la esquina, pues, se iba a la esquina de la casa, ahora se va a la esquina de la calle y a convivir con estos jóvenes que bueno, también tuvieron su vida difícil, ¿no? Súper interesante y muy puntual lo que acabas de decirnos. Espero que lo tomemos en cuenta, lo llevemos a cabo. Bueno, y recuerden, papis, que nunca es tarde para retomar realmente esta paternidad activa. Reflexionemos un poco sobre cómo queremos que en un futuro nuestros hijos nos recuerden, cómo queremos que ellos nos perciban, porque luego pasa de que ya cuando los hijos son grandes, los papás quieren acercarse a ellos, como bien mencionó acá el doctor, y nosotros, y luego los hijos no tienen ese significado de padre como tal, ¿no? En ustedes. Entonces, reflexionemos un poco de eso. Viene ya el Día del Padre, vamos a celebrarlos, porque yo sé que hay muchísimos padres que también cumplen ese papel al 100% y al pie de la letra, y que son significativos realmente en la vida de sus hijos. Y créanme que eso se los van a agradecer toda la vida. ¿Por qué? Porque influye demasiado y de manera positiva en el desarrollo de sus pequeños, en la forma en que se relacionan con los demás, en la forma en que perciben la vida y la seguridad con los que enfrentan también los problemas del día a día o las cosas que ven. Un placer platicar con usted, doctor, de verdad. Siempre muy interesante, siempre queremos saber más. Y yo animarles, lo que les quiero hacer es animar en casa, mamitas, échenle porras a sus maridos, de verdad, validen esa parte, déjenlos entrar, déjenlos hacer esa función y pues más que nada eso, ¿no? Ya para no redundar, maestros, sus últimas pues agradecerles, maestro, ¿no? Por la invitación. A mí me gusta mucho hablar y me gusta pues, de alguna forma transmitir lo que sé. Pues es bien complicado ser padre, ¿no? Hace muchos años en un lugar, en un partido de fútbol decía un señor, no es juguete ser hombre, decía, ¿no? Pero yo creo que no es juguete ser papá, porque también tiene sus complicaciones, ¿no? O sea, también tenemos que luchar contra nuestros propios demonios internos, pero pues de alguna forma pues, hacer todo lo posible por hacerlos a un lado, porque nuestro hijo o hija va a depender de cómo seamos con ellos, y van a ser los que van a crecer según cómo estemos nosotros funcionando como padres, ¿no? Entonces, pues nada más agradecerles y pues estamos a la hora. Gracias por aceptar la invitación y platicar un momento con nosotros. Pues bueno, nos despedimos. Esto fue el podcast número 20. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Bye. El podcast. Naughty Kids. Naughty Kids. El podcast. El podcast.